Torres. Gear. Es más. Manipulaciones. Obligando. Canal Gear. Suscríbete. La gente buena no va al cielo. Los que van al cielo son aquellos que aceptan la salvación de Yahshua, el Mesías. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando no existían las religiones, ni escritos, ni sacerdotes y sacerdotisas, nadie iba al cielo. Si no existiera nada de eso, nadie iría al cielo. Si perteneces a cualquier otra religión, ¿no vas al cielo? Solo le ha faltado decir que no existiría Dios. No sabe ni lo que dice, pero yo se lo diré. Está diciendo que para que Dios nos ame, hay que hacer lo que hace ella. Seguirla a ella, y puestos a pedir, adorarla como a una sacerdotisa, o mejor, como a una diosa. ¿Lo veis? Soy una princesa, porque soy hija de Dios que es rey de reyes. En ese caso sería una diosa, porque si es hija de Dios, es una diosa, reina de reyes, no una princesa. Para ser princesa tiene que ser hija de un rey, ni siquiera siendo hija de Jesús, sería princesa. Dios es Dios de dioses, y los dioses son sus hijos, como Jesús, por eso Jesús es Dios rey de reyes. Y el Padre es Dios de dioses, así que, si fuese hija de Dios, sería diosa, reina de reyes, pero, ese puesto en la tierra ya está ocupado, y Dios solo procrea un hijo para cada planeta rescatado. En nuestro caso, Jesús, que es el Dios de la tierra en el reino del Padre y nada más, ya que en la tierra, aún no ha sido aceptado. Aunque realmente la tierra no cuenta, al final solo quedarán quienes estén de la tierra en el tabernáculo del Padre. Dios de dioses. El resto de planetas ya tienen cada uno su Dios, hermanos de Jesús, aunque solo de Padre. Sus madres deben ser de cada uno de los planetas. Con esto voy a cambiar de tiempo, aunque no de tema, porque a algunas personas hay que reprocharle sus actos, y ponerle las cosas claras para que las consecuencias no les pille de sorpresa, y sepan que lo provocan ellos mismos con sus engaños y sus actos. Me refiero a que Dios con su modo de hacer deja claro un asunto, del linaje lo que cuenta ante sus ojos. Es la descendencia del Padre, así que, en lo que concierne a nuestro pasado que marcó nuestras vidas, el primogénito legítimo de Abraham, era Ismael y no Isaac, porque el que cuenta es el Padre, así que, el linaje debió continuar a partir de Ismael, con lo que, el heredero legítimo descendiente de Abraham era Ismael. ¿Qué hubiese ocurrido si Sara, esposa de Abraham, no hubiese podido tener un hijo? ¿No hubiese tenido heredero? ¿O sería válido Ismael? Con esos actos provocaron muchísimas desgracias y enemistad. Esto deja claro que, el Estado de Israel se debería llamar Nebaiot, que era el primogénito de Ismael, porque Jacob no era el legítimo heredero del legado de Abraham puesto que era hijo de Isaac, ni siquiera Esaú, al que Jacob compró la primogenitura, aunque más fue un engaño que compra. El linaje debió continuar con Ismael, así que, el Estado de Israel debería ser árabe por legitimidad, aunque curiosamente, la Biblia llame a Isaac el único hijo de Abraham, cosa que claramente es fruto de la manipulación, que así a lo tonto. Esa serie de manipulaciones provocó un conflicto entre los linajes de Ismael e Isaac, que aún hoy día sigue en pie. Y así seguirá, porque solo entregando a los árabes, lo que les pertenece legítimamente, se podrá visualizar una reconciliación entre los dos linajes, que en realidad, son hermanos de sangre. Por tanto, tienen otra opción, centrar el linaje desde Abraham y unir los dos pueblos, como hermanos que son, y sin duda alguna, comparten el mismo Dios, porque, aunque cada uno lo llame diferente, obviamente es el mismo. Ya que solo hay un Dios Padre, y la cabeza de ambas religiones, es Abraham, más aún, la cabeza de los dioses, es el Dios Padre, que es el mismo para todos, aun teniendo nombres diferentes. Dios no excluiría a Ismael, porque basta con ser hijo de Dios, para ser Dios, con lo cual, basta con ser hijo de Abraham, para ser rey, patriarca, o como os dé la gana llamarlo. El caso es que, aquí en este planeta, la justicia y el respeto a Dios se lo han pasado por las narices. Dios no juega a los dados con el universo. Y se ha pagado caro la desobediencia, si se pudieran contar, tanto como millones de muertos seguro, más. Otros muchísimos sufrimientos de todo tipo. Que no crean, que porque tienen capacidad y poder para engañar a las personas, ya van a poder engañar a la justicia y a Dios. Con el paso del tiempo, siempre se pagan las deudas. Llegará el momento en que las fuerzas se igualarán, y será entonces cuando el mal os alcanzará para destruir todo lo que amáis, hasta que solo quede desierto. La avaricia crea odio, y el odio trae sangre y destrucción. No creáis que es tan fácil ser hijo de Dios, aunque se sea adoptivo, porque Dios exige unas condiciones que se deben cumplir para ser acogido por Él. Apocalipsis 21, 7 y 8.
El que venciere heredará estas cosas, y seré su Dios, y él será mi hijo. Los cobardes, los infieles, los abominables, los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Está claro que, los que cumplan sus exigencias, serán acogidos, y los que no cumplan, quedarán en este planeta que los consumirá hasta la extinción. Y claro, a vosotros con tales versículos, lo que os han dicho, y os lo habéis creído, es que, vencer es matar a todo el que creéis que odiáis, siendo solo odio que os han predispuesto a todos los bandos, para que veáis a vuestros hermanos como enemigos, provocan para que ataquen y así aumentar los odios, porque es más fácil controlar para el ataque a quienes odian al que se quiere atacar. Todo forma parte de la manipulación, que ya empezaron transformando todos los textos de Dios a su interés y beneficio. El que venciere heredará estas cosas, y seré su Dios, y él será mi hijo. Vencer no significa mataros entre vosotros hasta que solo quede uno, significa estar unidos, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, y cumplir sus mandamientos, que son estos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No matarás. No matarás. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falsos testimonios ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Decidme, compañeros de las tribulaciones, ¿cuáles de ellos no habéis incumplido? ¿Cuando habéis amado a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos? Pensadlo bien. Las cosas no siempre son lo que parecen. No sería la primera vez que se ha utilizado a Dios falsamente para conducir a las personas hacia donde uno quiere. Para mí es difícil imaginar a Dios diciendo, no matarás, no matarás, no matarás, y luego mandar a los israelitas con Josué a matar para apoderarse de Canaán. El caso es que, interviniendo los levitas con el arca de la alianza, para la conquista de Jericó, me tiene un tanto desconcertado, pero obviamente, sigue sin convencerme. Aunque mencionen que abrieron el Jordán para cruzarlo, como ocurrió con el Mar Rojo, sabiendo que con el arca o un tabernáculo, no es nada mágico poder parar el flujo de un río o abrir un mar, que para más viabilidad. El Mar Rojo es una franja, pero claro, ese mapa es de ahora, en la época de Moisés era muy diferente. No existían los canales desde el Mediterráneo, y como veis, Moisés no tenía por qué pasar por el Mar Rojo. Además, escogió un camino que daba un colosal rodeo para ir a Israel, sin tener ya a Ramsés II tras ellos. O sea que, aparentemente no tenía por qué. Aún así, siempre existe un motivo para las cosas, pero, eso es tema para otro vídeo que veremos más adelante. Siguiendo con lo que estamos, esa historia del Jordán debería dar credibilidad a Josué, sin embargo, mandar a matar, no lo veo en Dios, como tampoco veo en que librara a los israelitas de la esclavitud cuando eran el pueblo hebreo en Egipto. Y más tarde les permitiera tener a los cananeos con trabajos forzados para pagarles tributos a los israelitas. Lo cierto es que, con este asunto, aún no me he aclarado del todo, pero, tampoco le he dedicado tanto tiempo, porque no le veo tanta necesidad, aunque sé, que tendré que volver a este tema. Porque no hay duda que estos temas del comienzo tienen muchas irregularidades, y los asuntos de Josué, como los de Jacob y su madre Rebeca, no están exentos. Dios no habla a través de los sueños, así que, sus encuentros con Dios, son solo inventados o figuraciones suyas, que no tienen más realidad que sus propios intereses. Y así lo han transmitido por cuenta propia independientemente de Dios, afirmando falsamente que actuaban en nombre de Dios, y por mandato de Él. Vale, estamos de acuerdo que los cananeos según la Biblia, sacrificaban bebés para sus deidades antiguas, y eran de lo peor. Aunque supongo que sabéis, que todo este tipo de ilustraciones no son de la época, son muy posteriores, y solo refleja lo que hay en los escritos que escribieron los israelitas. Nada de esto lo puede corroborar la arqueología, y no me extrañaría que muchísimas de estas imágenes sean inyectadas en la sociedad por practicantes o simpatizantes del judaísmo o Israel. Dios, Él, era el dios principal de los cananeos, dios de dioses y padre de todos los dioses, así que, no estaban todos los dioses en él, que es lo que dicen los escritos israelitas. Ni tenía cuernos ni aspecto de toro. Este dios tenía muchas similitudes con el dios Atom egipcio, y con Yahvé, el dios de los israelitas, que apareció justo al mismo tiempo que los hebreos habían cruzado el desierto. Además de Yahvé, también arrastraban al dios Tammuz. Y lo conservaron también en la época de Jesús hasta estos tiempos, este sí tenía forma de toro, e indica dónde estuvieron ocultos los hebreos antes de ser esclavizados.
Ninguna de este tipo de imágenes se puede considerar para nada que refleje la realidad. Ni siquiera las historias de los textos escritos por los israelitas, pero las contradicciones continúan. ¿Por qué Dios llevaría a sus hijos israelitas a incumplir sus mandamientos, arriesgándolos y llevando a muchísimos a la muerte y mutilaciones haciendo algo distinto a lo que hizo en Sodoma y Gomorra? Está claro que todo esto habría que estudiarlo más a fondo, porque de igual modo que han manipulado los textos y a las personas para muchísimos asuntos de su propio interés, también podría estar manipulado todo sobre los cananeos, para justificar más su acto de apoderarse de Canaán, algo que no me extrañaría lo más mínimo. De hecho, existen descubrimientos arqueológicos de la zona, que muestran a tribus que se dedicaban al comercio, creando sus propios productos de telas, metales, adornos de joyería y otras cosas similares. Y eran gente muy urbana y sofisticada, asegura el arqueólogo Jonathan Tabb del Museo Británico, que lo descubrió por sus joyas y utensilios de su vida diaria, siendo todo en general muy refinado y de buen gusto, lo cual describía a gentes que les gustaba las cosas buenas de la vida, según su modo de vida y la delicadez de sus productos, muy distinto a lo que dice la Biblia, por lo que la manipulación malintencionada aflora de nuevo. Que sí, podrían tener ídolos y creencias antiguas, cosa que también las mantuvieron los israelitas tras atravesar el desierto, y Dios no mandó a nadie para matarlos. Lo más injusto que dice no ser mandato de Dios, es que Jericó no era más que una ciudad con unas murallas de apenas 4 metros y muy débiles por su antigüedad, asentadas sobre ruinas de más de 1000 años, con lo que es ridículo llamarlas murallas, y tras ellas, apenas 1200 habitantes. Atacados y asesinados por un ejército con alrededor de 50.000 soldados israelitas. Cosa similar ocurrió en todo Canaán, solo eran ciudades de no demasiada población. Una cosa muy significativa de los cananeos es que las joyas y otras cosas que fabricaban mostraban claramente una gran influencia de Grecia y Egipto, así que, lo más probable, es que los israelitas y los cananeos eran en su mayoría hermanos de cuna, procedentes de Egipto. Porque los filisteos que se asentaron en Egipto eran procedentes de Grecia. Lo que está claro, es que toda la historia que conocéis de este asunto está basada en textos escritos por los mismos israelitas, y las investigaciones arqueológicas no coinciden con lo que escribieron, o sea que, lo más probable, es que os vendieron la historia pintada y adornada como más les interesó. Pero tranquilos, todo esto lo veremos más adelante, cuando vuelva a tocar este tema, que os dejará en el limbo. Canal Gearg, suscríbete. No olvidéis compartir, suscribirse si no lo estáis, dar me gusta si os ha gustado, y no te pierdas nada. Siguiendo con la manipulación. Lo cierto es que, aunque no lo sepa, miente ella o es que cree que Dios solo existe para ella y para los que son como ella. Prácticamente lo que está diciendo, es que solo es una mentira, o que Dios no es justo, porque, si su gracia se limita para quienes están listados en sus iglesias, y desampara a la gente de bien, por no rezar ni pertenecer a su religión, o simplemente porque no exista religión en su lugar, entonces, es que Dios no te ama. ¿Qué ha sido del Dios justo y bondadoso del que nos han hablado? Está claro que, lo que está predicando son palabras mentirosas, porque realmente lo que dice Dios es esto. Ezequiel 20, 18. Pero dije en el desierto a sus hijos, no sigáis las costumbres de vuestros padres, no sigáis sus caminos ni os contaminéis con sus ídolos. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, ese, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano de hombre. Si queréis ver más de lo que dicen los escritos al respecto, tenéis más versículos en los que Dios nos advierte de esas prácticas y de cuál es la realidad, y como siempre, lo tenéis en este canal. Canal Gearg, suscríbete. Esta vez en el vídeo Verdaderos Raros. Si ponemos a Dios en un escenario espiritual, no tiene sentido lo que dice esta que se cree predicadora y sierva de Dios, porque nada tiene que ver las creencias espirituales ni que se acepte o no, las cosas místicas de las que hablan. Para ir al cielo, cualquier persona que actúe de bien, iría al cielo sin tener que rezar, ni hacerse religioso, ni bautizarse, ni nada de nada. Todo eso solo forma parte de la falsa con la que os manipulan para obligaros a ir a sus iglesias. Y os unáis a su comunidad, nada tiene que ver con la realidad. Un Dios espíritu, no os pediría más, que seáis gente de bien. Ahora pongamos a Dios en un plano físico, dentro de nuestra realidad y perteneciente a este universo, como cualquier otro ser de carne y hueso, entonces, lo que dice esta chica, tiene todo el sentido del mundo. Como os vengo diciendo, Dios vino a rescatarnos de este planeta, y solo aceptando a Jesús como nuestro Dios de la tierra, seremos aceptados en su reino,
Como se nos ha dicho desde siempre, solo a través de Jesús entraremos en el reino del Padre. En este escenario el estar bautizado, ser religioso o el mucho rezar, no te servirá de nada, porque en su siguiente venida, solo el ser de bien, el aceptar a Jesús como nuestro Dios, aceptar los mandamientos del Padre, el reconocerlos e ir hacia ellos sin esconderte, te dará la salvación y el acceso al reino de Dios. Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. No temas, has hallado la gracia del Señor. Concebirás un hijo. Lo traerás al mundo. Y le llamarás Jesús. Está claro que, el engaño al que ha sido sometida, no se ajusta a la realidad, y ni siquiera tiene más sentido que captar siervos para las iglesias, más corderitos para su rebaño que los sustenta. Solo tiene que entender una cosa esta listilla manipuladora. Para emprender el camino hacia el bien, las religiones y los religiosos sobran, porque está más que demostrado, que sus rezos y sus templos no han servido para nada más que empeorar las situaciones y dar esperanzas falsas. Más que necesitarlos, nos están estorbando, es más. El bien jamás se alcanzaría si esas creencias místicas eclesiásticas dominaran la faz de la tierra para siempre, porque la variedad de ramificaciones por ese tipo de creencias sería tan grande, que se pasarían la vida entera guerreando. Claro como que ahora solo tienen una pequeña porción de control, únicamente interno, y aún así, existen montones de religiones y sectas por todo el mundo, y como es normal, siempre en conflictos los unos con los otros, como siempre han hecho y siempre harán. Con la diferencia de que ya no controlan nada más que sus iglesias. No tienen ningún control ni poder sobre las personas, ni sobre los gobiernos. Y eso nos está dejando un poquito de paz, que claro está, no es por su labor ni por sus rezos, sino todo lo contrario, es porque las personas ya están pasando de lo religioso. Si las creencias místicas dominaran todo el mundo, como ocurrió en el pasado, ocurrirían tantas guerras como las que provocaron en la antigüedad, pero muchísimo más destructivas. Todos creerían tener la razón, todos querrían tener el poder, sobre todo, todos querrían que todos les adorasen, todos querrían los falsos tesoros del mundo, todos creerían adorar al Dios verdadero y que el resto son falsos. La historia ha hablado, y los religiosos como esta chica no han escuchado, aunque los demás tampoco, pero no afectan para nada. Solo espero que la humanidad siga avanzando sin mirar atrás y que al final desaparezcan todas las religiones por completo. Quizás entonces se sepa escuchar. Vale, ya está claro lo que dice. La gente buena no va al cielo. O sea que, según esta chica y los demás como ella, puedes ser todo lo malo que quieras, incumplir todos los mandamientos de Dios, luego vas a la iglesia, te confiesas, te dan una hostia y ya estás listo para ir al cielo, y si no te mueres, puedes seguir con lo mismo. Pecas y te perdonan, sigues pecando, y te vuelven a perdonar, y así sucesivamente de modo infinito. O sea que, puedes ser malo para siempre, porque antes de morir te perdonarán y vas al cielo, pero, si vives en un planeta donde no hay religiones ni exista nada sobre dioses, por muy bueno que seas, y aunque no hayas pecado jamás, según ella, vas a ir al infierno. Así como si perteneces a cualquier otra religión que no sea la de esta, por muy bueno que seas, según ellos, no vas al paraíso, irás al infierno. Lo que está claro, es que, esta chica es tan ilusa que realmente se cree lo que dice, y ni se da cuenta de lo absurdo que es, como tampoco se puede dar cuenta de la falsa de ese tipo de creencias, y el daño que causan. Hasta aquí esta aclaración de un modo para obligaros a someterse. Ya sé que me he entusiasmado de más con el tema linaje abrahámico, pero es algo que forma parte de las manipulaciones que nos ha llevado a nuestro estado actual, y algo que debéis saber, porque os conviene, pero ya sabéis, no os vayáis muy lejos que habrá más. Canal GEAR. Suscríbete. La verdad es más hermosa. Ya no es la edad de piedra. Evoluciona tus creencias.